La Revolución Francesa fue una gran lucha entre el antiguo régimen, marcado por una sociedad organizada en estamentos, y sus opositores. El conflicto trascendió más allá de las fronteras de Francia, extendiéndose a Europa. Este acontecimiento histórico marcó el fin de las monarquías absolutistas y dio paso a una sociedad en la que se otorgaba el protagonismo a la burguesía. Precisamente el estallido de la revolución y su posterior éxito significaron el final del feudalismo, al tiempo que sus ideas sirvieron como inspiración para los sistemas democráticos modernos. Mi nombre es Carlos. Y mi nombre es Jesús y hoy en Historipedia vamos a hablar de manera muy resumida sobre lo que fue la Revolución Francesa y el gran impacto que tuvo en la. Empezaremos con los estados generales. La situación económica de Francia se agravó a finales del siglo XVIII. A pesar del avance de la industrialización y del peso del comercio colonial, la economía francesa continuaba siendo fundamentalmente agraria, y sus beneficios no podían cubrir los gastos generados por la política exterior del rey y por la magnificencia de la corte de Versalles. En el campo y en las ciudades crecía la miseria a causa de una inflación galopante que en ningún caso era compensada por el crecimiento de los salarios. En esta situación, es muy probable que solo la participación activa de una clase social en ascenso, la burguesía, podría cambiar la situación y dar una nueva dinámica a la economía francesa. Pero el régimen absolutista la apartaba de las decisiones políticas y ahogaba su expansión económica, de tal modo que, marginada por el poder, la burguesía estableció alianzas. A principios de la década de 1780, Calonne propuso una reforma tributaria que reducía los privilegios fiscales de la nobleza y el clero, de tal modo que obligaba a los grandes terratenientes a pagar impuestos de acuerdo con la extensión de sus propiedades. En 1787, el rey convocó a una asamblea de notables con el propósito de que aceptaran estos cambios, pero la nobleza quiso aprovecharla para acumular un mayor poder frente al rey en la llamada revuelta de los privilegiados. Esta reacción y la gravedad del momento impulsaron a Luis XVI a convocar los estados generales desde 1889, por ahí, la institución propia del antiguo régimen que reunía a los representantes de los tres estamentos sociales: la nobleza, el clero y la burguesía, o tercer estado. Siguiendo la fórmula tradicional, cada estamento debía dar su voto por separado a las propuestas del rey, pero la burguesía exigió el voto para cada uno de los representantes, de tal modo que la reunión de los tres estamentos se convertía en la Asamblea Nacional, con la esperanza de conseguir el apoyo de una parte de los representantes de la nobleza y del clero. La Asamblea Nacional Constituyente. La negativa de Luis XVI a aceptar esta propuesta motivó la expulsión de los representantes de la burguesía de la sala de sesiones de Versalles, pero ellos se reunieron en un frontón próximo donde acordaron no disolverse hasta conseguir que Francia tuviera una constitución. Los representantes de los otros estamentos optaron finalmente por unirse a las propuestas de la burguesía, y de este modo, el 9 de julio de 1879 pudo iniciar sus sesiones la Asamblea Nacional Constituyente. Los cambios que propugnaba la burguesía tenían ya una amplia audiencia en París. Bajo la influencia de los enciclopedistas, la abolición de los privilegios, la igualdad y la libertad individual y la implantación de un gobierno representativo del pueblo. A estos ideales se unía la miseria que reinaba en la ciudad y el temor de una reacción conservadora ante la constitución de la Asamblea. Entonces, los dirigentes revolucionarios impulsaron al pueblo a exigir armas y, ante la negativa del gobierno, el 14 de julio de 1789, una multitud asaltó la fortaleza de la Bastilla para conseguirla. La caída de este símbolo del absolutismo monárquico y la violencia que recorría por las calles atemorizaron a la burguesía, que reaccionó impulsando la creación de la Guardia Nacional. La Asamblea Nacional continuó sus sesiones y el 4 de agosto aprobó las leyes que proclamaban la igualdad de los ciudadanos ante la justicia, la abolición de los privilegios de la nobleza y del clero, la equitativa distribución de los impuestos y, en definitiva, la fraternidad que debía presidir las relaciones entre todos los franceses. Finalmente, el 26 de agosto proclamó los derechos del hombre y los ciudadanos. La Asamblea Legislativa. Mientras la Asamblea continuaba sus debates y adoptaba nuevas medidas revolucionarias, a la vez que intentaba frenar el caos que se extendía por todo el país, prohibiendo la secesión obrera y la huelga, en el campo económico decidió la supresión de las aduanas y los peajes, que dificultaban el comercio interior y eran el sustento de los privilegios de la nobleza. Propició a su vez la extensión de la pequeña propiedad agraria, a costa de las tierras de la iglesia que fueron subastadas. El Estado dejó de ser confesional y la constitución civil del clero,
aprobado en 1790, institucionalizó la elección por sufragio de los obispos y los párrocos, a la vez que se hacía el juramento de la Constitución por parte de los clérigos. La Constitución de 1791. En aquellos momentos, la situación estaba todavía bajo el control de la burguesía y la aristocracia liberal. De este modo, la Constitución que aprobó la Asamblea Nacional el 3 de septiembre de 1791 limitaba el poder del rey, pero consagraba el carácter monárquico del Estado. Un parlamento, elegido por sufragio restringido, asumiría el poder legislativo, y la justicia sería administrada por funcionarios del Estado. La República. La situación en las calles era mucho más compleja que en el seno de la Asamblea Legislativa. La nobleza había huido de país y contemplaba la evolución de los acontecimientos desde las ciudades fronterizas de Bélgica y Alemania. La familia real también intentó huir, pero fue detenida por la Guardia Nacional y en la localidad de Varennes y recluida en el Palacio de las Tullerías de París. La capital vivió unos momentos de gran efervescencia política, proliferaban los grupos de presión y los activistas. Los jacobinos, de extracción pequeño-burguesa, defendían la adopción de medidas democráticas mucho más radicales. Entre ellos destacaban las figuras de Jean-Paul Marat, Jacques Danton y Maximilien Robespierre. Los sans-culottes, literalmente sin calzones, propugnaban por su parte la radicalización revolucionaria y la intervención de las masas populares. En este contexto, la Asamblea decidió proclamar la República, hecho que precedió a su propia disolución y a la forma de la Convención Nacional, elegida por sufragio universal. Los sectores más conservadores perdieron su representación en este nuevo parlamento, integrado fundamentalmente por girondinos y jacobinos. La ejecución de Luis XVI. El 20 de junio de 1792, el Palacio de la Tullería fue asaltado por una multitud que exigía la ejecución del rey. Como traidor a la nación, Luis XVI fue juzgado bajo la acusación de conspirar contra la libertad y la seguridad del patria, y el tribunal aprobó su condena a muerte por 380 votos a favor y 310 en contra. La ejecución tuvo lugar el 21 de enero de 1793, utilizando el artilugio inventado por el doctor Guillotin, la guillotina. El terror. En junio de 1793, los jacobinos asumieron finalmente el poder e iniciaron la persecución de los girondinos. Robespierre, con el apoyo de sans-culottes, instauró el periodo conocido como el significativo nombre de Terror. En París fue constituido el Comité de Salud Pública que juzgó y mandó a ejecutar una multitud de personas acusadas de delitos políticos, mientras en toda Francia se creaban tribunales revolucionarios con el mismo objetivo. Y el 2 de julio de 1794, la burguesía moderada estuvo en condiciones de provocar la caída de Robespierre y reconducir la revolución a sus planteamientos iniciales. El directorio. Los nuevos mandatarios promulgaron la Constitución del año del CEP, que establecía un gobierno, el directorio, formado por 5 miembros y 2 cámaras legislativas, a la vez que se establecía una separación clara entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Durante la etapa del directorio, se sucedieron los golpes de Estado, impulsados por los sectores monárquicos y por los revolucionarios radicales. Finalmente, el directorio caería en 1799 como consecuencia del golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Eso fue todo por el día de hoy. En el próximo video hablaremos acerca del imperio de Napoleón después de esta gran revolución que tanto impactó las sociedades del mundo actual. Muchísimas gracias, tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora que nos escuchen. Nos vemos.